Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Papá, Señor, damos gracias por esta noche, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, reunidos, Señor, en un mismo espíritu, pidiendo, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, hables a cada familia, Señor. Hay muchas personas conectadas en este momento y otros que van a ir llegando, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a cada familia, Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, Papá Dios, la violencia intrafamiliar. Cómo se llega a dar aún en medio, Señor, del pueblo cristiano. A veces asociamos, Señor, la violencia intrafamiliar solo con los golpes y dejamos de lado otro tipo de violencia intrafamiliar. Papá, habla a nuestro corazón, ministra a nuestro corazón, que tu espíritu obre en nosotros, Dios, y que de aquí salgamos tal vez tomando decisiones. Hay personas, Señor, que serán confrontadas en amor en esta noche, que salgan tomando decisiones, Dios, que los lleven no solo a poner cosas en orden, Señor, sino a cumplir con tu palabra, Señor. Nuestra enseñanza siempre será bibliocéntrica, Señor, y necesitamos que tu espíritu nos respalde, Señor, que nos guíes, que cada palabra que salga de la boca de Angelita y de Adriana edifique nuestra vida. Es nuestra oración, Jesús, oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Sí, Señor. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos en este tema, un tema muy interesante, un tema que sé que a mucha gente le va a gustar. Hay personas que van a recordar cosas y hay otras que van a aprender cosas. Entonces, creo que nos tenemos que centrar ya entonces en el tema que debemos desarrollar. Ahorita orando, yo citaba algo y decía, ok, muchas personas asocian la violencia intrafamiliar con golpes, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, en mi casa violencia intrafamiliar no hay, porque yo nunca le he pegado a mi esposa. Y tenemos que entender que la violencia intrafamiliar va mucho más allá de un golpe. Hay otro tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, yo quiero que sean ustedes, por favor, quienes nos adentren en este tema, ¿cierto? Y empecemos a hablar entonces de lo que es violencia intrafamiliar. Y vamos a hacer la charla un poco más, digamos que catedrática. Tenemos unas imágenes que ellas muy bellas prepararon. Entonces vamos a compartir con todos ustedes, ¿cierto? Entonces, por favor, señores, ¿qué podemos definir como violencia intrafamiliar? Bueno, Paz, y a todos los que nos están viendo y escuchando, la violencia intrafamiliar no se refiere solo a golpes. La violencia intrafamiliar son patrones de comportamiento demandantes, generalmente coercitivos, realizados con fuerza y o violencia. En Malaquías 2:16 el Señor nos dice que Él aborrece el divorcio, pero dice además que aborrece al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, vemos que definitivamente la violencia no le agrada al Señor, pero la violencia intrafamiliar implica no solo abuso, implica también miedo a ser lastimado, implica diferentes formas de control, afecta de diferentes maneras, afecta porque la persona que violenta trata de controlar, trata de dominar, subestima el valor del otro, y la violencia intrafamiliar tiene una particularidad y es que sube de intensidad progresivamente y su frecuencia también aumenta progresivamente. Hay que tener en cuenta que la violencia intrafamiliar no afecta solamente a los cónyuges, afecta también a los hijos y se puede dar hacia los hijos. La violencia intrafamiliar puede afectar aún a la familia extensa, a otros miembros de la familia. Y hay que hacer una aclaración, y es que a pesar de que pueden ser muchas las víctimas de esa violencia intrafamiliar, hoy en esta transmisión vamos a hablar específicamente de la violencia entre cónyuges. Dice John Hahn, que es una autora cristiana de la cual pues nosotros tomamos uno de sus textos para desarrollar este tema.
que cualquier forma de violencia entre los cónyuges es una violación flagrante de los votos matrimoniales. ¿De qué habla un voto matrimonial? Los votos ¿de qué hablan? De proteger, de amar, de cuidar, desde el día de la boda hasta que la muerte los separe. Entonces, dice también ella, por ejemplo, que aunque el abuso es frecuente a puerta cerrada, y muchos de esos ataques secretos permanecen escondidos en el mundo del mundo exterior, o sea, están de puerta de la casa para adentro. Ante los ojos del Señor siempre están totalmente a la vista. De hecho, Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien le tendremos que rendir cuentas. Entonces, básicamente esa es como la definición de lo que es la violencia intrafamiliar. Adrianita entonces nos va a contar ahora qué no es la violencia intrafamiliar, ¿no? Eso iba a decir, es importante decirlo. Entonces, Adri, ya nos dimos cuenta lo que es. ¿Qué le podemos decir a la gente de qué no es violencia intrafamiliar? Bueno, Paz, realmente es importante esta diferenciación, ¿no? Porque hay muchas cuestiones, muchos problemas matrimoniales, hay diferencias de criterios o de enfoque, porque son dos personas con maneras, con formas de pensar distintas y que pueden en un momento dado tener divergencia en las opiniones. Entonces, pues eso no se trata de violencia intrafamiliar cuando yo tengo un disgusto o cuando estoy con una diferencia de opinión con mi esposo, siempre y cuando yo lo tramito de una manera diferente a través del diálogo. Inclusive cuando estamos hablando de algunas diferencias que se pueden como considerar como, pues, entre comillas, irreconciliables, tampoco se hablaría de violencia intrafamiliar, porque para enfatizar lo que nos decía Angelita, violencia está enmarcado en algo que es maltrato, que es abuso, que busca controlar o que busca manipular. De resto, pues son conflictos que se pueden presentar al interior de las parejas que tienen un trámite normal, entonces allí no habría violencia. Ok, muy bien. Entonces, ahora yo les voy a pedir el favor de entrarnos en cuáles son esas clases de violencia intrafamiliar. Entonces, yo les voy a pedir el favor a ustedes que nos apoyen con eso, dando claridad. Perfecto. Sí, señor. Bueno, digamos que podríamos clasificar estas clases de violencia intrafamiliar como en 4 grandes categorías, que serían la violencia verbal, la física, la emocional y la sexual. Yo les voy a comentar inicialmente acerca de las 2 primeras y Angelita desarrollará las dos últimas. Entonces, inicialmente, ¿qué es la violencia verbal? Toda violencia, en realidad toda violencia, todo acto violento va a comenzar siempre con el verbal, porque siempre son a través de las palabras, ¿no? El uso de las palabras o del tono de voz que se emplea. Por ejemplo, para abrumar, para avergonzar, para culpar al otro acerca de las cosas, para degradarlo, para desacreditarlo, para controlar, para restar importancia al abuso. Por ejemplo, cuando se dice, no, ay, pero es que usted sí como es. Se nos fue Adrianita. Se nos fue Adri. Estábamos hablando de la violencia verbal. Estábamos hablando y yo escuchaba a Adri y yo decía, ok, a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿cierto? De acuerdo. Las palabras que se utilizan. Sí. Estamos en una, digamos que en una región en donde se nos ha enseñado entonces a hablar fuerte, a hablar duro. Sí. Algunas personas han sido formadas diciéndoles, usted tiene boca para defenderse, mijita. Usted también puede hablar duro. Y entonces nos acostumbramos. Y cuando tú, por ejemplo, vas a otras regiones, a uno le dicen, por ejemplo, en Bogotá, ¿usted por qué habla peleando? Y uno dice, no, ¿peleando? Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Peleando yo? Entonces uno dice, no. Entonces uno dice, ok, la violencia verbal, las palabras, la manera de, puede, como decía Adrianita, el tono de voz. El tono, intimidar, decía ella, ¿sí? Cuando quiero intimidar. ¿Sí? De acuerdo, sí. Ya volvió. Okay. Hola, Adri. No importa, Creo volviste. Que estoy otra vez por acá. No te preocupes. ¿Crees? No, estás.
Ah, bueno. Bueno, si tuvimos ahí una falla en la internet. Sí, no sé, continúo entonces comentando, Paz, acerca de Sí, este tipo de violencia. Cuando Sí, decimos, cuando se resta importancia al abuso, entonces, cuando se dice, no, es que usted es muy exagerada, definitivamente esto es una cosa muy sencilla y usted todo lo hace muy grande. Entonces le estoy restando importancia a algo que había sucedido. Una forma verbal, curiosamente, es guardar silencio. El guardar silencio, a veces hay personas que nos dicen como consejeras, es que yo preferiría que me dijera algo, preferiría que me gritara, pero lo terrible es cuando guarda silencio, porque esa es una forma muy violenta de rechazo, claro. ¿sí? De rechazar al otro, de aislarlo, de apartarlo, ¿no? Entonces, guardar silencio. La indiferencia, como que nada de lo que me sucede a mí le importa al otro, como que si de mi mundo nada es importante. También estar interrumpiendo continuamente cuando la esposa está contando algo que es importante para ella y el otro interrumpe o viceversa. Porque aquí, digamos, vamos a hacer mucho énfasis en que la violencia intrafamiliar se da mucho hacia la mujer como abusada, pero no necesariamente, ¿no? También se ven casos de hombres que son abusados. Entonces, interrumpir algo que el otro está contando, que es importante, insultar o intimidar al otro con palabras ofensivas, palabras agresivas. Entonces, ahí comienza esa violencia verbal. Como dice la palabra del Señor, dice que en el Salmo 17, dice, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y de amenazas, y bajo su lengua esconde maldad y violencia. Entonces, esta sería una primera forma de la violencia verbal, que verbal. rápidamente, sí, rápidamente la violencia Verbal. verbal puede pasar a una violencia física. Generalmente no se queda ahí, eso va escalando, como nos explicaba Angelita, va escalando en grados. Y ya se puede pasar. Por ejemplo, hay otra cosa también que queremos como enfatizar mucho en este tiempo, esta enseñanza, es que a veces hacemos cosas que nos parecen normales, que no les atribuimos el peso que tienen realmente. Y es tal vez lo que el Señor nos llamaba muy claramente a dejar esa claridad, que hay cosas que hacemos, por ejemplo, en la violencia física, como empujar al otro, ¿sí? Como tirar las puertas con fuerza, como, por ejemplo, pellizcar, como morder, como escupir, sujetar con fuerza al otro. Cuando se utiliza el tamaño físico más grande de uno que al otro para intimidar, para controlar o para lastimar. Cuando ya comenzamos, por ejemplo, a destruir cosas en la casa, a romperlas, a herir o inclusive a matar las mascotas con el fin de hacerle daño a la persona, llegar, por ejemplo, al daño o al maltrato hacia los hijos y aún, como hemos visto tan dramáticamente, a matar. Entonces vemos cómo eso es una escalada, ¿no? Desde un empujón, desde un portazo, hasta heridas muy graves. Entonces vemos acá la violencia verbal y la física. Podemos Okay. continuar. Ok, ok. Sigamos, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de los otros dos tipos de violencia, que son la violencia emocional y la violencia sexual. La violencia emocional, en la violencia emocional podemos hablar de dos clases, una violencia emocional activa y una violencia emocional pasiva. Las dos son supremamente dañinas. La activa, por ejemplo, es cuando uno de los cónyuges promete, hace acuerdos y los rompe o simplemente no los cumple. También se puede dar, por ejemplo, cuando exigimos un comportamiento, un buen comportamiento de parte del cónyuge, pero después de haber ejecutado maltrato en él, ejercido maltrato en él. Esta violencia emocional activa se puede dar también cuando prohibimos que el otro busque ayuda. Cuando le decimos, no, usted no puede contarle a nadie, le prohíbo que hable de esto con cualquier persona. También cuando se le acosa con llamadas no deseadas, cuando las víctimas son acosadas constantemente con llamadas de insultos, cuando se interfiere con su trabajo, cuando se interfiere también con el descanso, cuando se le aísla, que es algo muy particular en los casos de violencia intrafamiliar, aislar a la persona de la familia, de los amigos, manipular la toma de decisiones,
acechar continuamente a la otra persona, sospechar continuamente de todo lo que hace, y ahí se puede llegar inclusive a la amenaza con armas. Y hay otra forma de violencia emocional, que es la pasiva, que aunque no es tan explícita como la otra, también es supremamente dolorosa para la víctima. Esta consiste, por ejemplo, en no darle atención, en mostrarse siempre ofuscado, enojado, malhumorado con ella. Y cuando digo ella me refiero a la persona, no necesariamente, como decía ahorita Adrianita, se trata del hombre hacia la mujer. También consiste en fallar, por ejemplo, al no llegar a casa a una hora razonable sin avisar antes al cónyuge el por qué va a llegar de pronto a una hora no adecuada. Esta violencia pasiva también se da cuando se le prohíbe el acceso al dinero, cuando se le restringe la parte económica, cuando se supone que debe haber un fondo común, cuando se supone que debe satisfacer las necesidades del otro. También se puede dar cuando se monitorea todo lo que la persona hace digamos que se invade ese espacio abusivamente de lo que hace en el computador, de lo que hace en el celular, o simplemente cuando no se expresan los sentimientos verdaderos y cuando no se respetan los sentimientos o las opiniones del otro. Esa es otra forma de violencia emocional. Y hay también la violencia sexual, que es también supremamente delicada. ¿En qué consiste esa violencia sexual? Actitudes o actos denigrantes, o sea, que denigran a la persona, discriminaciones de género, es que usted porque es mujer no tiene por qué hacer esto o tiene que hacer esto por ser mujer, relaciones sexuales obligadas, acusaciones injustas cuando hay celos obsesivos que se acusa a la pareja constantemente. El adulterio también es una forma de violencia sexual, y también el impedir la intimidad o el romance, que es tan importante dentro de la pareja cuando la persona se niega a su cónyuge, que sabemos que bíblicamente no debería ser así. Entonces, increíble, ¿no? Increíble, eso es lo importante, mirar que no solamente, como usted decía al principio, no solamente es el golpe, hay muchas formas de violencia con las cuales las personas, hombres y mujeres, continúan una convivencia que está llena de formas de violencia como las que acabamos de ver. Ok, gracias. Quiero que ahora pasemos a identificar, a examinar las características de las personas que terminan siendo abusadores, ¿sí? Las personas que terminan violentando. Queremos revisar esas características, por favor. Bien. Bueno, hay características de personalidad y vamos a ver ahí un gráfico que les presentamos donde hay un árbol. Ese árbol tiene unas raíces, que las raíces sabemos que están en lo profundo y por eso a veces es tan difícil identificar cuál es la raíz de ese problema, de esa problemática que está presentando algún individuo. Entonces, tiene sus raíces y esas raíces obviamente dan un fruto. Entonces, hay unas características de personalidad, hay unas características en la forma de pensar, en la forma de reaccionar, que son comunes en las personas que son abusadores, que ejercen violencia. Pero aquí vamos a traer a colación un salmo hermoso, que es el Salmo 139 y sus versículos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Entonces, en este momento es muy importante que todos los que estamos conectados a esta transmisión le pidamos al Señor eso, que nos ponga en este momento a prueba, que sondee nuestros pensamientos y que se fije el Señor si vamos por mal camino y que nos guíe por ese camino eterno. Entonces, es momento de revisar esas características que vamos a mencionar a continuación y que sea realmente el Espíritu Santo obrando con poder sobrenatural, porque para romper el ciclo del maltrato, de la violencia intrafamiliar en cualquiera de los escenarios que acabamos de plantear, es indispensable reconocer esas características para determinar unos cambios que van a romper precisamente ese ciclo del maltrato. Entonces, ¿cuáles son las raíces de ese abusador? Vamos a mirar en la parte de abajo que están en un color negro. Entonces están inseguridad, miedo, rebelión hacia Dios,
La persona que abusa generalmente niega su problema y generalmente hace una racionalización, generalmente está buscando unas justificaciones en su mente para ejercer el abuso. Es una persona generalmente egocéntrica, egoísta y está muy centrada en sí misma. Es una persona que se frustra también con facilidad, tiene un complejo de superioridad, se cree que está siempre por encima de los demás y constantemente duda y critica a las demás personas. También es una persona inmadura emocionalmente. Entonces esas son las raíces. Entonces vamos a ver cuál es el fruto de esas raíces. Baja autoestima, esa persona cree que su poder muestra superioridad, pero se ve a sí mismo como una víctima de su cónyuge. Emocionalmente tienden a ser depresivos y codependientes, o sea, muestran esa superioridad, pero a la vez hay una codependencia. Muestra celos exagerados, es posesiva, teme a ser traicionado precisamente por la inseguridad, por esa baja autoestima, pues teme constantemente que puede ser traicionado, teme perder a su pareja, tiene emociones explosivas, se enfurece fácilmente, es decir, es una persona también que le falta dominio propio, que fácilmente pasa del enojo a la ira, culpa al otro por el abuso, cree que la víctima es el problema, no él. Usa el sexo para establecer dominio y ve a la víctima como un objeto que no vale la pena. Desprecia a la otra persona, ejerce desprecio sobre ella. Padre Santo. Lo que tratamos obviamente a través de esto es, no solo es, porque algunas personas podrían decir, entonces van a crucificar al abusador, ¿cierto? Entonces identifiquémoslo y digamos que es un desgraciado, un miserable, no. Lo que tratamos a través de esto es, no solo como unidad bíblica de consejería, lo hacemos, tratar de llevar a la persona a entender su condición, estamos hablando de violencia intrafamiliar, a que entienda en qué tipo de actor es, si es abusador o es víctima, y cómo obviamente lo vamos a ir llevando a lo largo de esta conversación hacia un camino a la solución. O sea, nosotros queremos que las personas salgan de esto, ¿sí? O sea, no queremos violentar a nadie, no queremos que porque hay personas que pueden sentir, a través de esta diapositiva se pueden sentir acusadas, ¿no? Entonces, ¿qué me está tratando de decir la señora Ángela? Que es que yo soy un abusador ¿pero por qué? No, ahora vamos y decíamos, Señor, que tengamos un espíritu enseñable, un corazón humilde y que tal vez podamos identificarnos, ¿cierto? Quiero que hablemos de algo. Se supone, uno está en un ámbito familiar, ¿cierto? En donde quienes están conmigo son los más cercanos, ¿cierto? Son aquellos a quien más tengo cerca de mi corazón, son el motor que me lleva a esforzarme más. Entonces, ¿cómo podremos tratar de comprender nosotros por qué el abusador asume estos comportamientos violentos en ese ámbito? Claro, Paz, y precisamente este siguiente tema que sigue hablando del abusador, pero ya es una mirada al por qué la persona es así. Entonces aquí venimos también a decir, bueno, esto tiene una razón y esas son las razones que desde muchos aspectos de intervención, empezando por la consejería bíblica, se pueden empezar a trabajar con esa persona. Pero como decíamos ahora, vamos a identificar, ahora Adrianita posteriormente va a hablar también de unas características de la víctima, porque la víctima, para que haya igual ese abuso, tienen que haber dos personas, el abusador más la víctima también. Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa con este abusador o qué ha pasado en la vida de este abusador? Generalmente estas personas han crecido observando abuso entre sus padres. Generalmente estas personas fueron abusadas, violentadas cuando niños. A esas personas no se les enseñó a amar. Ese amor incondicional del que hablamos, ese tanque emocional del que hablamos en la iglesia, en las prédicas, en las enseñanzas, ese tanque emocional no lo conocen, no conocen esas características de ese tanque emocional. O sea, su tanque emocional puede estar totalmente vacío. Por lo contrario, esas personas entienden que el amor es condicionado a cómo se comporta el otro. Yo te amo por lo que haces. Estas personas creen tener derecho de usar la fuerza con los otros y además están convencidas de que la fuerza les
les funciona, la violencia les funciona, es una forma válida para tomar represalias contra el otro. Las personas que abusan de las otras, que violentan, necesitan sentirse importantes y seguros, y generalmente les han faltado límites en su vida y tampoco han tenido suficientes consecuencias para que sus actos de violencia sean disuadidos. Hay otra parte importante en el abusador, y tenemos que tener muy en cuenta algo. Nosotros como seres humanos actuamos más por lo que creemos que por lo que sabemos. Entonces con Adrianita compartíamos una frase que la oímos con mucha frecuencia, que es que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de la rosa, y yo creo que no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que no conozca esa frase. Pero sin embargo, el hombre, por ejemplo, en el caso del hombre, puede saber conocerla, conocer esa frase, tenerla súper grabada, pero una cosa es lo que cree y otra cosa es lo que sabe. Él sabe que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, pero cree otras cosas, y vamos a ver qué es lo que cree generalmente un hombre abusador. Por ejemplo, él cree que el abuso es normal, que el abuso es algo permitido. Cree que, por ejemplo, los celos son característicos del amor, no que hacen daño a la pareja. Cree que el sexo es mejor después de una pelea. A veces el hombre, por ejemplo, necesita estar siempre a cargo y demostrar esa masculinidad, y cree que el golpe puede demostrar cierta preocupación cariñosa para que la otra persona mejore algo que tiene que cambiar. Las mujeres, por ejemplo, los hombres piensan que las mujeres deben ser controladas y tienen que ser mantenidas a raya de ciertas cosas. Creen también que los esposos tienen derecho a controlar a las esposas y que las mujeres merecen ser maltratadas. Desafortunadamente hay esas creencias arraigadas y a veces son transmitidas de generación en generación. Entonces hay que ver que esto tiene un porqué en su vida, ¿verdad? Precisamente lo hablábamos ahorita cuando la comunicación se nos cayó, cuando Adri se fue, hablábamos de la idiosincrasia, ¿no? O sea, ¿en qué región estamos? En donde se le dice, no, háblele duro, usted tiene que mostrarle a ella quién es el que manda. Y uno dice, espérame un segundo, ¿qué es lo que se supone rige tu comportamiento, ¿sí? Tu estilo de vida? Esa formación que recibiste, eso que te dijeron tal vez antes de llegar al altar, tal vez se acercó una tía ahí camino al altar y dijo, mamita, no se le olvide mi consejo, no se la vaya a dejar montar, ¿cierto? Usted no sea boba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que rige nuestra conducta, nuestro estilo de vida? Esos consejos, ¿cierto? ¿O lo rige la palabra de Dios? Y uno en ningún lado, tú citabas ahorita algo al final que lo sacude a uno, y es que la mujer merece ser maltratada, ¿cierto? Porque es que entre más ¿cómo es que dicen? Hay una frase que dice que porque la quiero, la porrio. La porrio. Entonces uno dice, no, espérate un momento, ¿eso en qué parte de la escritura está? En ningún lado. Nosotros caminamos conforme al evangelio, a lo que Dios dice, la manera en la que nosotros tenemos que tratar a la mujer. Dice la palabra como vaso frágil. Y yo pienso siempre en esas copas de Baccarat, que son tan delicadas, tan frágiles, a las que tenemos que cuidar tanto, ¿cierto? Y yo pienso, antes de pasar a la otra diapositiva, en qué están viendo nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué clase de relación le estoy enseñando a mi hijo? Porque nuestros hijos, ¿qué oyen, ¿sí? También ¿qué escuchan? ¿Qué oyen? Entonces, claro, ellos crecen y uno piensa, al pensar en el abusador, uno dice, ok, tú citabas ahorita, creció observando el abuso en sus padres. Entonces yo digo, ok, no soy, algunas personas podrían decir, es que así me formaron, así me enseñaron a hacer las cosas. Y yo aprendí algo que quedó grabado en mi corazón, y es, tú no pudiste escoger a tus papás. Tus papás pueden haber sido los hombres más imperfectos. Puede que tú hayas aprendido de manera errada, ¿sí? Y tú no te puedes justificar por eso. Tú no puedes entrar a decir, ay, ok, es que aprendí mal de mis papás y así aprendí y así me quedó. No puedo escoger a mis papás, pero sí puedo escoger a mi mentor, a quién voy a seguir, a quién voy a imitar.
y entonces yo coloco la palabra de Dios como fundamento, amén, y entonces me rijo sobre la palabra de Dios, y en ningún lado la palabra me dice que debo violentar a mi esposa, a la mujer con la que soy uno, porque es una relación espiritual, con la única persona con la que yo soy uno aquí en la tierra, es con ella, si hablamos de los hombres, no es con mis hijos, no, es con mi esposa, y entonces yo a ella la tengo que amar como me amo a mí mismo, la tengo que cuidar como me cuido a mí mismo, porque somos uno. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Romanos 12:2 lo dice. Nuestra transformación viene también porque nuestra mente está cambiando. Si mis pensamientos cambian, mis creencias cambian. Si mis creencias cambian, mi conducta cambia. La manera de relacionarme cambia. La manera de acercarme a mi esposa cambia. La manera de edificar mi matrimonio cambia. Amén. Amén, Pastor. Así es. Amén. Ok. Entonces, ahora yo quiero hacer la misma pregunta, pero orientada hacia la víctima, ¿cierto? Estábamos revisando las características del abusador. Quiero, por favor, sé que Adrianita es la que me va a apoyar en esa respuesta. ¿Cuáles son esas características, por favor? ¿Cuáles son las características de las víctimas? Sí, Paz, es muy importante lo que usted acaba de decir, porque el ciclo del maltrato definitivamente solamente se rompe, como vamos a ver ahora un poco más adelante, a través de la renovación de la mente. Pero, digamos, en esta primera etapa estamos identificando esas cosas que el mundo moldeó en nosotros, ¿sí? Tanto para el abusador como para la víctima o el abusado. Y necesitamos partir de eso, porque es ese ejercicio del autoconocimiento y de comprender estas cosas la que el Señor, a través de sondear el corazón, nos va a permitir transformar, ¿no? Entonces, aunque el cónyuge que es abusado nunca puede pensar que él es la causa de esa violencia de su pareja, la realidad es que sí, como víctimas aportan al matrimonio ciertas deficiencias emocionales, al sistema, a un sistema de una relación que es completamente disfuncional, ¿sí? Como nos han venido hablando también Carlitos y Sandra en otras presentaciones anteriores, son hogares disfuncionales, donde ahí no está Dios. Inicialmente, lo que estamos hablando hasta ahora es un hogar donde el Señor no ha entrado a transformar profundamente, o sea, que no le hemos abierto la puerta a esa transformación. Entonces, por eso es que en el abusado también vamos a encontrar unas raíces y asimismo unos frutos. Entonces, al poder ser conscientes de ellos es donde vamos a poder intervenir con esa lámpara que es la palabra. Igualmente, amén. Mire, tanto el abusador como el abusado, o sea, la víctima, tienen baja autoestima. Son dos personas con baja autoestima, son inmaduros espiritualmente, inmaduros emocionalmente y entonces son personas egoístas e inseguras. El abusador es una persona que se ha victimizado. ¿Qué quiere decir que se ha victimizado? Que considera que es un actor inerme, impotente, que está sujeto completamente al comportamiento del otro y que no puede salir de ahí. Ese es considerarse víctima de alguien, ¿no? Que es como si no tuviera ninguna capacidad de salir de la situación. Tiene un gran temor, tiene muchos temores, pero fundamentalmente a ser abandonada. Y por tener ese temor es que va a permitir muchos tipos de abusos, porque también teme perder su seguridad financiera, por ejemplo, y su seguridad emocional. Es que yo, ¿qué voy a hacer si él me deja? Por ejemplo, si él se va, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué van a vivir mis hijos? Hay una codependencia. Perdóname un segundo, Adri. Allí podríamos hablar de idolatría. Correcto, porque es un tipo de codependencia, o sea, yo ya no estoy dependiendo del Señor como mi proveedor, como mi guardián, como mi ayudador, sino que esa persona yo la he reemplazado por un ídolo, que en ese caso es mi esposo, que llena mis expectativas, que llena a nivel físico, a nivel emocional, ¿sí? Entonces sí, la codependencia definitivamente es un tipo de idolatría, es un pecado. Ella, algo que está en su raíz también es que ella está convencida que ella es el problema y que si el otro actúa de esa manera violenta es porque ella o él, la víctima,
le dieron lugar, le dieron ocasión, le dieron el motivo para actuar de esa manera violenta. Y por lo tanto, entonces acepta la culpa del abuso. O sea, la culpa no la tiene el violento en su imaginario, sino que la tiene ella misma. Esas raíces que vemos que están allá, profundas en el corazón, que no siempre son tan fáciles de identificar y de ver, van a dar un fruto, o sea, lo que sí se ve. Entonces es una persona que está dudando de sí misma, que se autodegrada, ¿sí? Que pierde valor acerca de sí misma, que es una persona ansiosa, vive con desconfianza, muy insegura. Algo característico de la víctima, por eso es víctima, porque ella se siente atrapada en esa situación, se siente limitada. Pero curiosamente, a pesar de sentirse atrapada, ella desea controlar, porque ella dice, si yo cambio mis comportamientos, tal vez él cambie. Entonces, a través de eso es como la víctima controla, ¿no? O sea, yo hago muchas cosas para agradarlo a él, para hacer que él no se vaya a poner violento, para niños, por favor, cállense, que su papá se va a poner de mal genio, ¿sí? Entonces ella comienza a querer controlar todos esos factores, pero al mismo tiempo tiene un continuo y permanente deseo de escapar. Siempre está como esa paloma del Salmo 55, deseando poder escapar, poder irse a un lugar lejos. Y además esto le genera a ella un profundo odio y desprecio, pero por lo general es hacia sí mismo, no hacia el otro, porque como hemos visto, el otro es su ídolo, ¿sí? Cuando ella está en esta fase de negación y de engaño, pero se desprecia a sí mismo. Esas serían esas características de la víctima, Paz. Tremendo, ¿no? Es increíble cómo encuentra uno tantas raíces que obviamente se desencadenan en un fruto y uno dice, Señor, ¿cuántas personas pueden llegar a decir, no, me acostumbré a vivir así? Y uno dice, uno no se puede acostumbrar a vivir de esa manera. Inseguridad, desconfianza, ansiedad. Quiero que obviamente sigamos hablando de la víctima, ¿cierto? Y como lo dice la siguiente diapositiva, ¿cuáles son esos tipos de respuestas de las víctimas cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Sí, Paz, estas son como 4 formas que se pueden como establecer de maneras en que la víctima responde, y es importante, como decía ahora Angelita también, ¿no? Ese autoexamen y que de pronto podamos identificar, sí, tal vez yo estoy haciendo eso, ¿no? Porque de eso se trata. Una primera forma es el avestruz, actuar como un avestruz, que es ese animalito que es tan grande, ¿no? Pero él mete su cabeza en la tierra, en un huequito que hace en la tierra, y mete la cabeza, y de esa manera está convencido que nadie lo va a ver, ¿sí? Ese comportamiento como avestruz es aquella persona, aquella víctima que niega el problema o que lo minimiza. Dice, no, pues es que él sí habla como duro a veces, él sí grita, él sí tira las puertas, pero, ay, no, eso tampoco es que se pueda decir que eso va a ser una violencia, sino tampoco, o sea, no exageremos, eso está negando y está minimizando el problema. Y esto comienza entonces a culparse a sí misma, porque como el otro no es culpable, la culpable soy yo, porque tal vez yo le dije algo que le molestó, y entonces por eso él me dijo esa palabra tan fea, pero eso es por culpa mía. Y cada vez entonces, ¿a qué lo lleva eso? A una mayor pérdida de respeto hacia sí misma. Una primera forma. Una segunda forma, aquella persona que actúa como Marte. ¿Cómo actúa? Dice, decide sufrir en silencio. Como hemos hablado que esto es un hogar disfuncional, una de las reglas del hogar disfuncional es, como dice ese refrán, la ropita sucia se lava en casa. Se lava en casa, o sea, no es que no se puede decir nada a nadie afuera, no se puede pedir ayuda, porque no, este problema lo tenemos que resolver aquí adentro. Guardar silencio es muy, muy peligroso, porque eso sacrifica la verdad a fin de no contradecir al agresor, para evitar desencadenar una reacción violenta. Pero guardar silencio, no pedir ayuda, puede poner a la víctima en una situación muy peligrosa y muy vulnerable. Dado que, como hemos visto, la violencia intrafamiliar es algo que siempre va a escalar en grados de menor a mayor, ¿sí? Lo que comienza con un empujón puede terminar con
una agresión severa. Un asesinato, un asesinato. Como hemos visto, sí. Y como decimos, es que eso no puede suceder en la iglesia, pero nosotros no estamos exentos de vivir estas cosas. Por eso es tan importante tratar este tema acá. Otra forma es el títere. El títere es aquella persona que opta por desconocer sus sentimientos y vivir divorciado emocionalmente. O sea, esto es lo que tengo que vivir, esta es la cruz que tengo que soportar. Entonces, pues, me bloqueo, ¿sí? Me hago una separación emocional, soporto todo esto de la manera que pueda, y ahí el abuso avanza sin ser desafiado, o sea, sin ser expuesto, sin ser denunciado, sin ser hablado, y vamos a encontrar escenarios cada vez más violentos. Y finalmente, la última forma es ese compañero de rondas. ¿A qué se refiere eso? Estas personas que están en relaciones con patrones y comportamientos abusivos continuos. Tuvo un primer novio que la agredió, un segundo novio que la maltrató de una manera y se casó con un abusador. O sea, es como con ese amor que hemos dicho, pero que la persona se pueda autoexaminar y decir, ¿qué hay en mí que yo estoy atrayendo este tipo de relaciones abusivas? ¿Sí? En donde yo permito que otro me abuse. Por eso es tan importante conocer esas raíces, Paz. Estas 4 formas más o menos son las que se identifican de cómo una persona víctima reacciona. Mira, hay una pregunta que, pues, creo que muchas personas se hacen. Ahorita alguien hablaba de masoquismo, ¿cierto? Ahorita alguien en el chat decía, hay gente que es masoquista, hay gente que se queda ahí, que no se va, ¿cierto? Es triste decirlo, ustedes lo hablaban ahorita y uno dice, hay mujeres, no vamos a hablar solo de las mujeres. Hoy día no tenemos que encasillar solo a la mujer cuando hablamos de violencia intrafamiliar. No podemos decir que hoy día el hombre es el abusador, no, también hay mujeres, ¿cierto? Que tal vez han crecido más a nivel profesional que él, ¿cierto? Y están siendo ellas las abusadoras, ¿cierto? Y el hombre es la persona que es víctima. Uno conoce historias en donde muchos hombres sacrificaron cosas y obviamente uno dice, el orden uno no lo entiende un poco, pero hubo hombres que dijeron, no, tranquila, mi amor, estudia tú, prepárate tú, sal adelante tú, yo me quedo aquí trabajando, yo te pago, fórmate. Entonces la mujer estudia, se prepara, sale adelante, tiene su PhD, tiene su doctorado, y entonces ella empieza a ejercer un tipo de violencia, ¿cierto? Porque tal vez él no tiene el conocimiento que ella tiene, no tiene la formación que ella tiene, ¿sí? Entonces no quiero que nos quedemos solo con decir que el hombre es el abusador y la mujer es la abusada, no, también se da de manera contraria. La pregunta entonces, ¿por qué no se va? O sea, es una pregunta que queremos trabajar en esta noche. ¿Por qué la víctima no se va? ¿Por qué se queda? ¿Por qué pone en riesgo su propia vida? ¿Sí? Expone su parte física, emocional, y la persona se mantiene allí al lado del abusador. ¿Por qué? Sí, Paz, eso es muy interesante porque aquí vemos en esta gráfica que hay en el comportamiento de los seres humanos está lo que nosotros creemos, lo que sentimos, lo que tememos, ¿sí? Básicamente, como nos decía Angelita, porque nosotros actuamos más por lo que creemos, ese es nuestro motor, eso es lo que nos mueve, ¿cierto? Entonces, en ese sentido vamos a mirar cada uno de esos aspectos y la persona que hablaba del masoquismo, ¿no? Que porque es masoquista, ¿por qué se queda ahí? Es entender que no es que sea masoquista, es que tiene unos factores internos de creencias, por ejemplo, aún que dice, no tengo el derecho bíblico para separar. ¿Sí? Esa parte pesa muchísimo y vamos a ver ahora un poco más adelante si el tiempo nos da para mirar un poco cómo nosotros sacamos de contexto ciertos textos bíblicos que nos llevan a malas interpretaciones, pero eso es una razón, o sea, bíblicamente no tengo derecho para separarme, también porque la persona cree que el abuso es normal dentro de las parejas, ¿sí? Y eso debo aceptarlo porque es normal que eso suceda, porque viene de la cultura, porque además otra creencia es que yo debo proteger la imagen de mi familia a todo costo, ¿sí? Entonces yo me sacrifico, como decíamos ahora, la actitud de mártir. No importa, yo me sacrifico
pero voy a sostener esta imagen ante los demás, la familia perfecta, la familia modelo, pero por dentro realmente hay mucha destrucción y hay mucho dolor. Porque es una creencia también en que los problemas familiares son privados y que no se deben compartir, ya también lo habíamos mencionado. Otra cosa importantísima de por qué las personas se mantienen allí en estos ciclos de maltrato, por las promesas del abusador. Es que te lo prometo, es que es la última vez que yo te voy a hacer esto, es la última vez que te toco, la última vez que te empujo, la última vez que te golpeo. Esta fue la última, te lo prometo. Y la persona está creyendo en esas promesas y la siguiente vez va a ser más fuerte el golpe, pero ella cree, porque es un ciclo también del maltrato en donde comienza siempre con el maltrato, la promesa, como un falso arrepentimiento y otra vez el maltrato. Entonces también por los hijos son algo que hace que el abusado permanezca allí por un tiempo muy prolongado y a veces también poniendo en riesgo la misma integridad de los hijos. También porque la persona cree que nadie la puede ayudar, que no puede encontrar ayuda en nadie. Y miremos que muchos de estos pues son mentiras, porque son falsas Son engaños, claro, engaños. Son engaños que lo llevan también a unos sentimientos que son falsos, como es el cuadrante que tenemos ahí, lo que ella falsamente siente. Como eso lo cree, entonces siente que es una persona inútil, que ya nunca va a poder lograr algo por sí misma, que ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo, por ejemplo, un trabajo, que pudo lograr un ingreso, entonces cómo se va a sostener, porque ella siente que ya no tiene un valor real. Otra cosa, mire, es que esto es tan profundo y tan que uno va llegando a esto y entender que la persona siente o es manipulada por amenazas de suicidio. ¿Sí? El otro le dice, si tú te vas, yo me mato. Imagínese usted, o sea, yo me mato. Manipulación, o sea, manipulación. Manipulación y es una amenaza, pero eso hace que ella diga, yo no me puedo ir, porque estamos hablando de por qué la persona no se va. Ella se siente muy culpable, ella se siente avergonzada y ella siente que merece ser abusada. Y también porque ella se siente sin ninguna posibilidad de ayuda y se siente incomprendida. Estas creencias y este sentir la lleva, hablando de la víctima, hombre o mujer, lleva a la víctima a temer firmemente, a tener estos temores, a mantenerlos, a temer que si ella cuenta algo, digamos que yo soy la víctima y le cuento a una amiga o a una persona, a una consejera, entonces luego él cambia, ¿sí? Él cambia de comportamiento y entonces no me va a perdonar porque yo le dije a otra persona, ¿sí? Entonces yo mejor me guardo silencio. Además porque le puedo dañar el corazón a la otra persona y cuando él cambie, entonces se ha dañado la imagen de mi esposo o mi esposa. También teme a lo que el abusador puede hacer si lo denuncia o se va. Recordemos que el abuso y la violencia es una figura que está tipificada en el Código Penal. ¿Sí? Entonces puede tener no solamente consecuencias a nivel del hogar propiamente, de la dinámica familiar, sino también consecuencias penales. Entonces, muchas veces la víctima dice las consecuencias que va a tener o qué puede hacerme él si yo llego a denunciarlo. O que, por ejemplo, temer que se lleve a los niños, ¿sí? Que me separe de los niños. Que puede temer cómo será mi vida siendo un padre o una madre divorciada, sin ese esposo o esposa a mi lado. Teme vivir sola, la vejez sola, por ejemplo, o vivir sola en general. Y también teme llegar a depender de otras personas y a necesitar ayuda. Otro temor que la persona tiene es a estar loco o loca, porque eso se lo ha dicho continuamente el abusador, usted está loca, ¿sí? Entonces, sí. Todos estos temores hacen que la persona se mantenga ahí en esos ciclos. Impresionante. ¿Cuándo puede, o sea, para ir redondeando el gráfico, ¿cuándo puede irse la víctima? ¿Cuándo? Entonces, ella puede irse cuando comprende que las cosas definitivamente no van a cambiar, ¿sí? Hablamos de una renovación de la mente de la víctima, ¿no? Entonces ella comprende que no va a cambiar. Tal vez si me voy, por ejemplo, por un tiempo, una separación temporal, el abusado puede reaccionar
y pueda que preste atención a la gravedad del problema, ¿sí? Al no tenerla al lado. Cuando las amenazas de maltrato se están haciendo realidad. O sea, él dice, te voy a cortar, te voy a pegar, y eso comienza a ser una realidad. O cuando cada vez el evento abusivo es más violento, o sea, se aumenta la frecuencia y se comienza a aumentar la intensidad. También cuando comenzamos a ver que hay maltrato sobre los hijos, es un momento en que la víctima tiene que irse, ¿sí? Y también como lo que usted decía ahora, pastor, porque es que los niños están creciendo en un ambiente violento, entonces se está perpetuando esa cadena de violencia en la familia. Sí, se perpetúa. Hay que protegerlos, exacto, hay que protegerlos de que el abusador puede recibir la ayuda necesaria. Esos son casos en que la víctima podría irse. Te perdí al final un poquito, Adri. No sé si fue solo conmigo, pero creo, ¿cierto, Angelita? Sí. La última parte no te la logramos escuchar bien. Que creo que tuvo una falla allí al final de la transmisión. Pero está bueno, ahí, creo que quedó congeladita. Ahí está congeladita, sí. Bueno, el tiempo se nos acabó. No puede ser. Sí, puede ser. Entonces, todos quedamos picados, completamente picados. ¿Por qué? Porque lo que hicimos el día de hoy fue establecer un diagnóstico. Claro. Prácticamente eso fue lo que hicimos. Sí. Establecimos un diagnóstico, ¿cierto? Sí. Hay un desarrollo, sí, a través de las diapositivas, un trabajo excelente que tú junto con Adri desarrollaron. Sé que desde hace tiempo atrás, recuerdo que este fue un tema que empezamos a construir para trabajar en la unidad bíblica en consejería con el equipo de consejeros para trabajar en la unidad de criterio y en el saber cómo movernos de manera bíblica. Y hay un camino a la solución, porque las personas dicen, ok, hicimos un diagnóstico, un excelente diagnóstico, una exposición. Una autoevaluación, ¿no, Paz? Una autoevaluación. No, total. Sí, una revisión así como en introspección, como dice la palabra, examínense, ¿cierto? Entonces, hoy hicimos eso, nos examinamos. Le estaba diciendo a Adri, a Angelita, que el tiempo se nos acabó. Sí, Paz. El tiempo se nos acabó, la gente quedó picadísima. Y pastor, y entonces, y bueno, y ¿cuándo la seguimos? Les tenemos la estrategia de solución también está. Claro, por supuesto. Los 8, son 8, ¿cierto? 8. Son 8 pasos. Son 8 pasos. Creo que esos 8 pasos los vamos a estudiar. También vamos a trabajar un tema de cómo corregir una confusión, ¿cierto? Allí de lo que estamos tratando. Sí, cómo aclarar muchas cosas. Esa confusión es porque muchas veces, como decíamos anteriormente, el resistir, el persistir en esa conducta que me está lastimando, que me está haciendo daño, muchas veces es sustentada por principios bíblicos, por argumentos bíblicos totalmente errados. Entonces, esa confusión habla de eso. Eso es lo que vamos a aclarar próximamente. Exacto. Entonces, la gente está diciendo, por ahí escribieron, ay, no, qué pesar, pero ¿por qué? Pues les quiero contar que ahorita se conecta ya el Ministerio de Casados, continuamos con Casados, no queremos llegar a interrumpir, por eso hemos establecido este tiempo de lo que realmente importa de 6 a 7, porque a las 7 empiezan a trabajar los diferentes ministerios de la iglesia. Entonces, quedó tema para trabajar el martes. El martes, mis señoras, serán ustedes nuevamente las invitadas, porque necesitamos concluir. Claro. Todos quedamos súper picados, ¿cierto? Hicimos un análisis, un autoexamen, ¿cierto? Ahora necesitamos entregarle a las personas herramientas, ¿cierto? Bueno, vamos a salir de eso. Si eres víctima, ok, mira, vamos a identificar qué dice el Señor. Si eres abusador, también tienes que entender que Dios te está llamando a cambiar, ¿cierto?
a desaprender muchas cosas. Recuerdo un escritor llamado Albert Camus decía, nosotros no somos culpables porque no comenzamos la historia, porque muchas cosas se aprendieron, ¿cierto? Pero tampoco somos inocentes porque la continuamos la misma historia. Y uno dice, sí, uno tiene que examinarse y decir, venga, hay cosas que en mí tienen que cambiar. Entonces, necesitamos eso, identificar cómo rompemos el ciclo de la violencia intrafamiliar. Exacto. Entonces, el martes, mis señoras, nos vemos. Yo estoy seguro que todas estas personas que están acá necesitamos que nos ayuden a regar la bola. Bueno, listo. Tuvimos un excelente tema el viernes y el martes. Entonces, compartan el link, que la gente lo escuche y que la gente quede igual de picada y la gente vaya a decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuándo sigue? ¿Cuándo continuamos con este tema? Queremos decirles que por el canal, quienes nos están viendo, quienes tal vez están viendo esta transmisión en otro momento, quiero decirles que el próximo martes 26 de mayo, ¿cierto? Por nuestro canal de Facebook, ¿cierto? Casa Roca Bucaramanga, o por el canal de YouTube, Casa Roca Bucaramanga, continuaremos desarrollando este tema. Concluiremos, ¿cierto? Lo que comenzamos hoy al principio. Estaba casi seguro que no íbamos a alcanzar, no les había querido decir, pero yo dije, no, este tema se nos va para dos programas. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes estuvieron conectados. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde para dar conclusión, para entregarles a ustedes herramientas, para encontrar el camino a la solución, para acabar con esto que en silencio está como un cáncer carcomiendo las familias. Dios las bendiga. Dios bendiga a quienes nos acompañan por primera vez. Les enviamos un abrazo especial, así, grande. Un abrazo virtual desde acá. Angelita, Adriana, gracias. Vamos a orar un segundo para cerrar. ¿Les parece? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor gracias. Señor, damos gracias por este tiempo. Papá, fue de tremenda bendición, Señor. Para muchos, Dios, es quitar la venda de los ojos, Dios, para poder ver con claridad, Señor, para identificar si tal vez estamos en un entorno, Señor, de violencia, si tal vez somos víctimas o tal vez somos abusadores, Dios. Que tu palabra, Señor, que es esa lámpara que ilumina nuestro camino, nos dé esa claridad, Señor, para que tomemos decisiones. Que tu Espíritu Santo, Señor, que hoy está en nuestro corazón, nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad. Tu palabra nos llama a eso, a que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Angelita, gracias por la vida de Luz Adriana. Las bendecimos, Señor. Damos gracias por sus vidas y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.